Ya está grabando, ok. Pues hoy nos toca el capítulo 16 de movimiento ondulatorio. La materia de este capítulo recuerda mucho la materia del capítulo 15 porque hay muchas cosas en común, muchas fórmulas se parecen a las del tema de movimiento armónico simple, pero hay muchas diferencias importantes también. Quisiera resaltar el hecho de que la materia que vi en título 16, en la 10ª edición, bueno, la edición que tengo yo, ¿verdad? En la edición más nueva, no es la misma materia que viene en ediciones más viejas. Entonces, les aviso para que tengan cuidado, aquellos de ustedes que tengan alguna edición anterior del Survey, ¿verdad? Que revisen bien cuáles temas son los que sí entran y cuáles los que no entran, pero que sí están incluidos en el capítulo 16 por ser de una edición distinta, ¿verdad? El tema es el de movimiento ondulatorio. Y lo primero que vamos a hacer es definir qué es una, una onda o una perturbación, ¿verdad? Una perturbación, en el sentido más general, ¿verdad? Una perturbación consiste en la propagación de energía, pero no propaga materia. Eso es una definición muy importante, digamos, bueno, es la definición de la idea que es una perturbación, que es la propagación de la energía, pero no de la materia. En el libro, ¿verdad? Ponen como ejemplo algo bastante fácil de imaginarse, que es lo que sucede cuando tenemos una cuerda que está unida a una pared y una persona la sacude, ¿verdad? De manera tal que una montañita viaja a través del espacio. Entonces, si ustedes agarran la cuerda, ¿verdad? La sacuden, entonces esta montañita va a viajar hacia la derecha, ¿verdad? O sea, la elevación o la montañita se va a propagar hacia la derecha y eso es una perturbación, porque lo que se está propagando en esta cuerda es la energía cinética, ¿verdad? Que yo le di al impulsar la cuerda hacia arriba y hacia abajo. Pero en una perturbación no existe un desplazamiento de materia, en el sentido de que la masa de la cuerda no se desplaza hacia los lados, ¿verdad? La cuerda, por estar amarrada a la pared, no se está moviendo hacia la derecha. Lo que se está moviendo hacia la derecha, en cambio, es el patrón o la forma que tiene esta montaña. Entonces, la idea de una perturbación que bien se puede aplicar al movimiento de una cuerda o se podría aplicar, por ejemplo, al movimiento de una ola en el agua o al movimiento de un resorte inclusive, está relacionado con formas en que la energía se propaga a través de un medio, ¿verdad? Como la cuerda, pero no implica entonces el movimiento de materia. Y la onda entonces consiste en la propagación estable de una perturbación a través de este medio. Si nosotros imaginamos el caso de la cuerda, entonces la onda ocurre cuando nosotros pegamos a la pared una cuerda y la sacudimos constantemente, ¿verdad? Entonces, al sacudir la cuerda constantemente, estamos creando perturbaciones que se van desplazando por el espacio, ¿verdad? De manera tal que la energía se propaga, pero la materia, es decir, la cuerda, los pelos de cuerda no se propagan por sí mismos, sino que lo que se propaga es el patrón, ¿verdad? Las ondas pueden ser de muchos tipos. Por lo general, existen dos categorías grandes para separar ondas entre sí. Por un lado, nosotros tenemos las ondas transversales. En una onda transversal, la materia sufre una pequeña perturbación
en la dirección perpendicular al movimiento de la onda. Un ejemplo de una onda transversal es particularmente el caso de una cuerda que está unida a, a una pared, ¿verdad? Si yo dibujo la cuerda, ¿verdad? Unida a la pared, yo siempre puedo tomar una línea de referencia e imaginarme que si la cuerda no estuviera sacudiéndose, la cuerda debería estar paralela a esta línea, ¿verdad? Pero si la cuerda se está sacudiendo, entonces la cuerda se propaga en direcciones transversales a esa línea. O sea, es decir, un pedacito de esta cuerda, digamos este pedacito que está acá, sufre un desplazamiento vertical hacia arriba. Pero la onda por sí misma se desplaza hacia la derecha, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el pedacito de cuerda va subiendo y bajando a lo largo de una dirección que forma un ángulo de 90 grados con la dirección de la onda. ¿Verdad? Tiene sentido, la onda va para la derecha, pero el pedacito de cuerda se sacude de arriba hacia abajo. Un tiempo después, ¿verdad? La cuerda va a estar en una configuración distinta. Es posible que la cuerda entonces se encuentre, digamos, así. Entonces, este pedazo de cuerda, en un tiempo posterior, se va a encontrar aquí abajo. Eso quiere decir que en un tiempo después, la cuerda va a bajar hacia abajo. Va a bajar. Pues eso es lo que lo hace una onda transversal. Entonces, ejemplos de ondas transversales es la propagación de una onda en una cuerda y también la propagación de las ondas del mar, ¿verdad? Las ondas del mar, o diríamos mejor dicho, las olas del mar. Son ondas que viajan de manera transversal. Porque mientras que la onda, o mientras la ola, mejor dicho, se propaga hacia la derecha, el agua por sí sola lo que hace es subir o bajar, ¿verdad? En cambio, existen también las ondas longitudinales. En el caso de una onda longitudinal, cuesta un poquito más imaginársela, pero la idea es la misma. Una onda longitudinal es una onda en que la materia sufre pequeñas perturbaciones en la misma dirección, como he dicho, en la misma dirección, en la misma dirección en que se propaga la onda. Un caso de onda longitudinal corresponde a lo que sucede cuando conectamos un resorte muy largo a una pared. Un resorte que tiene la capacidad de estirarse y contraerse. Entonces, un resorte puede tener regiones donde está muy densamente compacto y regiones donde está muy estirado. Entonces, si una persona llega y sujeta el resorte por el extremo opuesto y lo sacude en la dirección longitudinal, como estoy haciendo acá, entonces van a haber zonas del resorte donde el resorte va a estar muy denso. Por ejemplo, aquí, aquí o aquí, ¿verdad? Pero también van a haber zonas donde el resorte va a estar menos denso, va a estar más, podríamos decir, más estirado. Por ejemplo, esta zona de aquí es donde está más estirado, aquí también, ¿verdad? Entonces, este patrón del resorte es una configuración que se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Cada pedacito del resorte, nos podemos imaginar, es un pedazo de materia que está sujeto a sacudirse un poco hacia la izquierda
y hacia la derecha. Ahora, en el caso de la onda longitudinal, ¿verdad? Lo que se propaga, al igual que en el caso de la onda transversal, es la energía. La materia no se propaga pero muy poquito, ¿verdad? Cada pedacito del resorte, cada elemento pequeño del resorte se puede mover, pero solamente una pequeña distancia, ya sea a la izquierda o hacia la derecha. Pero el resorte, como un todo, o sea, como un objeto grande, no se mueve, ¿verdad? El resorte siempre va a estar unido a la pared. Lo que se puede mover un poquito es cada pedazo del resorte. Y al fin de cuentas, la configuración del resorte es la que se propaga hacia la derecha, ¿verdad? Cada uno de los pedazos del resorte donde está más densamente compacto se van moviendo poco a poco hacia la derecha. Entonces, en eso consiste una onda longitudinal. Un resorte muy largo puede contener una onda longitudinal. Y ahí vamos a ver que hay otros ejemplos de ondas transversales y longitudinales. Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿Sí? déjeme ver si entiendo. En las ondas transversales se podría decir que son diferentes de las estacionarias porque se mueve toda la onda en sí, no tiene como puntos fijos. Bueno, la estacionaria aún no la hemos estudiado, esa es la que viene después, pero sí, esa es una diferencia. Una onda estacionaria no se mueve en realidad, sino que se queda en un lugar. En cambio, la onda viajera como esta, esto se llama realmente una onda viajera, es una configuración que se desplaza hacia un lado, hacia la derecha, ¿verdad? O hacia la izquierda. O sea que cada montañita se va moviendo poco a poco hacia la derecha. Eso es lo que consiste en una onda viajera. Ah, ok. ¿Y ¿Sí? diferencias con con el movimiento armónico? Bueno, el movimiento armónico, o sea, de hecho, el movimiento armónico se utiliza para explicar el movimiento de una onda. Lo que pasa es que una onda es algo distinto, ¿verdad? Por ejemplo, una onda es un patrón que se propaga por una cuerda, ¿verdad? No es lo que ocurre, por ejemplo, en un péndulo. En un péndulo físico o un péndulo de torsión o un péndulo simple, ¿verdad? Lo que tenía era una masa que oscilaba. Aquí lo que nosotros nos podemos imaginar es que cada uno de los pedacitos de la cuerda se comporta como si fuera un pequeño oscilador armónico. Digamos que este pedacito de la cuerda se comporta, se comporta como si estuviera unido a un resorte, pero de manera tal que este pedacito de cuerda va a empezar a oscilar de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, cada pedazo de la cuerda es como si fuera un resorte. Pero entonces la onda es una forma más generalizada de movimiento armónico simple, en el que toda la cuerda está oscilando, pero cada pedazo de la cuerda oscila en un tiempo dado de una manera distinta, ¿verdad? Porque hay partes que están arriba, partes que están abajo, partes que están en el cero, ¿verdad? Etcétera. Cuando lo veamos matemáticamente va a ser más claro cuál es la diferencia, o sea, la diferencia va a ser más evidente. Ahora, una onda se puede representar como una función matemática. Una representación matemática. Digamos que yo tengo una onda que consiste en una cuerda que está oscilando. Entonces, en un momento dado, la cuerda va a tener esta forma. Esto va a ocurrir cuando el tiempo es igual a cero. Pero un tiempo muy pequeño posterior a eso, la onda puede estar ligeramente distinta, puede estar desfasada hacia la derecha, así como la estoy dibujando.
¿verdad? Entonces esto puede ocurrir cuando el tiempo es, digamos, un segundo. Y luego cuando el tiempo es de 2 segundos sucede algo diferente, ¿verdad? La onda puede ser que se encuentre más hacia la derecha. Tiempo igual 2 segundos. Entonces, en general, las ondas son funciones que dependen de dos variables. Por un lado, la onda va a depender del punto sobre el eje X donde la midamos, ¿verdad? Por ejemplo, este puntito de acá, en un momento dado va a estar acá, pero un tiempo después va a estar acá. Entonces, es una función que depende de X y depende del tiempo. Depende de X porque depende en qué lugar se mide y depende del tiempo porque también depende exactamente en cuál tiempo se mide. Lo que pasa es que las ondas estacionarias no pueden ser cualquier función matemática que a mí se me ocurra. Hay una limitante. Las ondas siempre son funciones que son de la forma de x menos vt, donde v es la rapidez de propagación de la onda. ¿Qué quiere decir eso? Hagamos un ejemplo. Digamos que yo tengo una onda y esa onda es la función yx de t igual 1 dividido entre x menos 5 t más 2 metros, una cosa así, digamos, al cuadrado. Entonces, cuando ustedes ven una onda o una función así de compleja, lo que tenemos que tratar de ver es de qué manera esta función se puede representar como una función de x menos vt. Y exactamente qué es la v dentro de este patrón, ¿verdad? Entonces, aquí tal vez es bastante evidente, por la forma en que está escrita la función, que la v es este 5, ¿verdad? Yo tengo x menos un número por t, entonces esa es la velocidad. Entonces, esta onda es un patrón que se desplaza a una rapidez de 5. Si eso está, por ejemplo, en metros entre segundo, entonces v es igual a 5 metros entre segundo. Esa es la rapidez de propagación de esa onda. Cuando las ondas son de esta forma, decimos que la onda se propaga hacia la derecha. Se propaga hacia la derecha. Se propaga hacia la derecha porque en ese caso la onda tiene una rapidez positiva. Hay casos en que la onda puede tener una rapidez negativa. La rapidez es negativa o rapidez hacia la izquierda, digamos, cuando la onda es una función de x y de t, pero de la forma de x más vt. Por ejemplo, si yo les pongo a ustedes que la onda es una función yx de t, que sea, por decir algo, 3 por el seno de x más 2t menos pi, digamos. Entonces, en este caso, si usted lo quiere igualar a una f de x más vt, ¿verdad? Entonces, el x más vt es esto que está acá. Por lo tanto, la velocidad es este 2, pero la velocidad es entonces 2 metros entre segundo hacia la izquierda.
porque es de la forma de x más vt. Hay un más. Dependiendo de la forma que tenga la función, es posible que la función sea una onda o que no sea una onda del todo. Otro ejemplo sucedería si yo le doy una función que sea y de x y t igual a, digamos, por ejemplo, 5 dividido entre x al cuadrado más 3 por t al cuadrado. Una cosa así. Esta función que les acabo de dar no es una onda, porque esta no es una función que sea de la forma de x menos vt o que sea de la forma de x más vt, ¿verdad? De hecho, este factor que está aquí abajo no se puede factorizar, no se puede descomponer en términos de la forma de x menos vt o x más vt. Entonces, esta función que está acá no puede ser una onda. Según, ¿verdad? Según la definición que se acabo de dar. Ok. Vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, no entendí lo de por qué se propagaba hacia la izquierda la onda pasada. Se propaga hacia la izquierda cuando la función es de la forma f x más vt. Se propaga hacia la derecha cuando es de la forma f de x menos vt. Un ejemplo de lo primero es, por ejemplo, si yo tengo la función que sea 5 por el seno de x más 2t. Y un ejemplo de lo segundo, si tengo una función de la forma 5 por el seno de x menos 2t. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es el factor. Si aquí hay un más, entonces va para la izquierda. Si hay un menos, pues va para la derecha. Listo, gracias. ¿Ok? Las ondas pueden ser de muchas formas, de muchas figuras, ¿verdad? Por ejemplo, existe una onda llamada la onda de Sierra, que es bastante común encontrarla en ingeniería eléctrica. La onda de Sierra tiene forma de triangulitos. Esto ocurre muy frecuentemente en circuitos de corriente alterna. Entonces, cada uno de los triangulitos se va moviendo en el tiempo hacia la derecha, ¿verdad? Hay ondas cuadradas. Una onda cuadrada es como la parte de un castillo, ¿verdad? Que cada uno de los cuadrados está así, pero cada uno de los cuadrados se va moviendo en el tiempo hacia la derecha. Entonces, cada una de esas ondas se puede escribir utilizando alguna función matemática que satisfaga estas propiedades, que sea de la forma de x más vt o que sean de la forma de x menos vt. Para este capítulo vamos a concentrarnos en un tipo especial de onda llamada la onda sinusoidal. La onda sinusoidal es una onda que se puede describir utilizando la función seno, ¿verdad? La función trigonométrica seno. Entonces, una onda sinusoidal es una función matemática que tiene una constante a multiplicado por el seno de una constante k por x menos una constante omega por el tiempo más una constante phi. Esa fórmula nos recuerda mucho a la función que describía el movimiento de una partícula que estaba sometida a un oscilador armónico. Ahora vamos a ver rápidamente qué interpretación hacemos a cada una de esas cantidades. Para empezar, si la función es sinusoidal, o sea, si se describe mediante una función trigonométrica, eso quiere decir que si yo grafico esa función, digamos que yo la grafico con respecto al eje X, ¿verdad?
Entonces, esa onda se va a ver como algo así, digamos, como la onda va a subir, luego va a bajar, va a subir, va a bajar, etc. Pero cada una de estas montañitas se va a desplazar o se va a ir desplazando hacia la derecha. Eso es lo que define una onda sinusoidal, ¿verdad? Que las montañas se van desplazando. Entonces, esta constante A mayúscula tiene una interpretación bastante clara. La constante A mayúscula lo que hace es medir qué tan arriba y qué tan abajo logra llegar la onda en su movimiento. Entonces, si esto es Y, entonces aquí Y es igual a A y aquí Y es igual a menos A. Entonces, por esa razón, la constante A la llamamos la amplitud, como también se llama la amplitud A, la amplitud del movimiento armónico simple, ¿verdad? Esa es la amplitud. ¿Ok? Ahora bien, cuando tenemos una onda como esta, existe una longitud característica muy importante llamada la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que existe entre dos montañas o entre dos picos, ¿verdad? En realidad, en el libro a esto lo llaman crestas, entonces deberíamos decir que la longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas. Pero la longitud de onda también es igual a la distancia que hay entre dos mínimos o llamados también dos valles consecutivos. A esta distancia, entonces, se le representa con la letra griega omega lambda. Perdón, la letra griega lambda. Lambda es entonces la longitud de onda. La longitud de onda es entonces la distancia que hay, distancia entre dos crestas consecutivas. Si la longitud de onda es corta, entonces las crestas están muy cercanas las unas de las otras. Si en cambio la longitud de onda fuera un número grande, una cantidad grande, entonces la separación que hay entre crestas consecutivas es también grande, ¿verdad? Ahora, vean que la longitud de onda es una cantidad que no aparece de manera explícita en esta formulación. Vamos a ver que de hecho la longitud de onda es una cantidad que está asociada con la letra K. Entonces, la letra K, la letra K que está acá, esta, la K, es una cantidad que se llama el número de onda. Si ustedes ven la fórmula, el número de onda tiene que tener unidades de radian entre metro para que de esa forma el producto del número de onda por X tenga unidades de radian. Entonces, el número de onda se mide en radian entre metro. Ahora, uno puede demostrar que el número de onda es igual a 2pi dividido entre la longitud de onda. Esta fórmula es muy importante porque se utiliza mucho. Si ustedes saben el valor del número de onda, o sea, el valor de K, ustedes pueden deducir entonces cuál es el valor de lambda, donde lambda era la longitud de onda, y viceversa. Si ustedes conocen la longitud de onda, entonces pueden calcular fácilmente K, que es el número de onda. Luego, tenemos otra propiedad muy importante que es el periodo. Vean que estamos prácticamente retomando el mismo vocabulario que habíamos construido para el tema de movimiento armónico simple. El periodo consiste en el tiempo que le toma
a la onda hacer pasar dos crestas consecutivas por el mismo lugar. Es decir, el periodo es el tiempo que le va a tomar a esta cresta que está acá llegar al mismo lugar donde está la siguiente cresta. Entonces, el periodo, el periodo se representa con la letra T mayúscula y el periodo es entonces el tiempo que le toma a una cresta llegar al lugar donde se encuentra la siguiente cresta. El periodo se mide en segundos, ¿verdad? Obviamente, porque es un tiempo. Y el periodo se asocia con esta cantidad que está aquí, omega, a la cual también vamos a llamar la frecuencia angular, tal y como hicimos en el capítulo del movimiento armónico simple. Omega es la frecuencia angular de la onda y se mide en radianes entre segundo. Entonces, hay una fórmula que dice que la frecuencia angular es igual a 2pi entre el periodo. O sea, vean que esta fórmula es exactamente la misma que hemos visto en el capítulo de movimiento armónico simple. Nada más que es aplicada al contexto de una onda viajera. Omega es la frecuencia angular y el periodo se puede calcular a partir de la frecuencia angular. Yo también puedo decir entonces, por ejemplo, que el periodo es 2pi entre omega, ¿verdad? De la misma forma en que yo puedo decir que el número de onda es 2pi entre k. Vamos a ver. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Aún no hemos terminado, ¿verdad? Faltan algunas cantidades más. Esta que está aquí, por ejemplo, el ángulo phi, ya se podrán imaginar que esta cantidad phi la vamos a llamar la constante de fase. La constante de fase simplemente es un ángulo que nos da una idea de cuál es el valor del argumento del seno. Phi es la constante de fase y se mide en unidades de ángulo, o sea, se mide en radianes. Otra cantidad que podemos utilizar es la frecuencia, donde la frecuencia es el inverso del periodo, al igual que lo es en el tema de movimiento armónico simple. La frecuencia lo que nos da es la cantidad de crestas que pasan por un lugar en un tiempo dado. ¿De acuerdo? La frecuencia nos dice el número de crestas que atraviesan un punto en un momento dado. Bueno, en un tiempo dado. Y la frecuencia se mide en hertz, ¿verdad? Al igual que la frecuencia se mide en hertz, estamos viendo el tema de movimiento armónico simple. Tal vez para poder ilustrar todo esto sea buena idea usar algún ejemplo. Vamos a ver, hagamos un ejemplo de ondas ligeras. Vamos a hacer el problema número 9.
Se los voy a pasar al chat, la foto, para que la tengan ahí. Ok. La pregunta número 9 dice, escriba la expresión para y como una función de x y t en unidades del psi para una onda sinusoidal que viaja a lo largo de una cuerda en la dirección x negativa con las siguientes características. La amplitud es de 8 centímetros. La longitud de onda es de 80 centímetros. La frecuencia es de 3 Hz y la función cuando se evalúa en x igual 0 para un tiempo cualquiera es igual a 0. Ah, no, para el tiempo t igual 0, perdón. ¿Qué pasaría si escribo la expresión para y como una función de x y de t para la onda en el inciso A? Si supone que y igual y en x, 0 es 0 en el punto de x igual a centímetros. Ok, vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, para el problema número 9, a mí me dan la siguiente información. Me dicen que la amplitud es de 80 centímetros. Me dicen que la frecuencia, pero me dicen que la longitud de onda es de, perdón, la amplitud era de 8 centímetros. 8 centímetros, la longitud de onda era de 80 centímetros. La frecuencia es de 3 Hz. Y además yo sé que la función de y cuando x es igual a 0 y cuando t también es igual a 0, tiene que ser 0. ¿Ok? Entonces, en general, la función de y en x y t es igual a la amplitud por el seno de kx. Bueno, pero vean una cosa. La onda se mueve en la dirección x negativa. Entonces, como se va en la dirección x negativa, tiene que tener una velocidad negativa. Por lo tanto, tenemos que ponerle aquí más omega t más phi. ¿Ok? Esto lo hago para que la función me quede de la forma de f de x más vt, ¿verdad? Eso es muy importante, porque lo que quiere decir entonces es que la onda se mueve en la dirección hacia la izquierda. La onda se mueve hacia la izquierda. Muy bien. Ya sé, de un solo, ya sé que la amplitud me la dan, la amplitud es igual a 8 centímetros. ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué pasó? Sí, profe, ya como me doy cuenta para qué lado tiene que ir la onda. La pregunta lo dice, la pregunta dice que la onda se desplaza hacia lo largo de la dirección x negativa. Ah, ok, ok. ¿Ok? Vale. Lo que no me dan es k, omega y phi. Pero yo puedo encontrar k, omega y phi utilizando los demás datos. Yo sé que k es 2pi entre lambda. Y lambda sí me lo dan, ¿verdad? Ahora, ahí tendría que ser un poquillo cuidadoso de asegurarme que todas mis cantidades estén en unidades y. Entonces, lambda, que es 80 centímetros, tendría que pasarlo a metros. 2pi entre 0,80 metros es igual a 2pi entre 0,80 es igual, es aproximadamente igual a
7,85 radianes entre metros. Entonces, ahí está el número de onda. Luego, tengo que encontrar la frecuencia angular. La frecuencia angular se puede calcular dividiendo 2pi entre el periodo, ¿verdad? Pero como lo que me dan es la frecuencia, no el periodo, entonces yo puedo convertir esta fórmula en 2pi por la frecuencia, ¿verdad? Porque recuerden que la frecuencia es 1 entre periodo. Entonces esto es igual a 2pi por 3 Hz. Y esto es aproximadamente igual a 18,8 radianes entre segundo. Ya tenemos entonces el número de onda, tenemos también la frecuencia angular. Lo que nos falta calcular entonces sería, por último, calcular la constante de fase. Pero la constante de fase se puede intuir a partir de esta información. Porque yo sé que cuando la función se evalúa para un x igual a 0 y para un tiempo igual a 0, entonces esto es igual a la amplitud multiplicada por, ahora, si x es 0, k por x es 0, ¿verdad? Y si t es 0, entonces omega por t también es 0. La única cantidad que queda dentro del argumento que no es 0 es la constante de fase. Entonces es el seno de pi, ¿verdad? Igual a 0. Como la amplitud no es 0, porque ya sé que la amplitud es igual a 8 centímetros, entonces tendría que escribir que el seno de pi es 0, ¿verdad? Y tendría que encontrar algún valor de pi apropiado para este caso, ¿verdad? Lo más sencillo sería tomar phi igual a 0. Si el problema no me da alguna información adicional, ¿verdad? Porque ahí perfectamente el pi podría ser, por ejemplo, pi, podría ser menos pi, podría ser 2pi, o podría ser 3pi, o en general podría ser cualquier múltiplo entero de pi. Si no nos dicen más información, entonces simplemente tomamos el valor de phi más pequeño que satisface de estas condiciones, que es simplemente tomar phi igual a 0. Entonces, la respuesta sería que la función y de x y de t es igual a pues, la amplitud, que es 8 centímetros, por el seno de k, que es 7,85 radianes entre metro por x, más 18,8 radianes entre segundo por t, ¿verdad? Y la phi ni siquiera se pone porque la phi es 0. Entonces, esa sería la respuesta. La respuesta para el inciso A. Hasta aquí, vamos a ver, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿por qué phi se toma como 0? Porque la condición nos decía que la función, cuando se evalúa en x igual 0 y en t igual 0, es 0. Y el Ah, único ok, valor de ajá. pi satisface eso, el valor más pequeño satisface eso es tomar pi igual a 0. Profe, en la respuesta, o sea, usted lo puso en centímetros, pero en realidad es en metros, ¿verdad? La Cuando uno hace el amplitud, cálculo. bueno, la amplitud no importa mucho que esté en centímetros. Ah, ok. Ahí se entiende, ¿verdad? Pero vean que el número de onda sí me quedó en metros. Profe, ¿Sí? em, para, porque es que se toma T, bueno, el periodo como igual a frecuencia a la hora de sacar la, la frecuencia angular. ¿Por qué es que esta fórmula existe? Eso. No, digamos que se toma
la T, bueno, se multiplica por la frecuencia. La que está a la par. Ok. Esto es lo que no entendí. Omega es 2pi entre t. Y la frecuencia es 1 entre t. Entonces, omega es 2pi por 1 entre t, ¿verdad? Y 1 entre t es 0. 2pi por f. Listo, listo. Sí, no me acordaba de la forma. Gracias. Ok. Profe, para este tipo de problemas, ¿es necesario tener la calculadora como en radianes o en grados? ¿O podemos usarla como queramos mientras estamos seguros de que, digamos, de que todos los ángulos estén en las mismas unidades? Bueno, en realidad sí es importante para ese tema que estén radianes. Pero más importante aún, digamos, es que ustedes entiendan qué están haciendo, ¿verdad? Vean que aquí, por ejemplo, el cálculo, el único cálculo que yo tuve que hacer con la función seno era saber qué valor de phi satisface que el seno de phi sea 0. La respuesta es 0, pero phi también podría ser pi, 2pi, 3pi, ¿verdad? Entonces, para eso sí es importante que la cálculo esté en radianes. Ok, profe, gracias. Ok. Hagamos la parte B después porque la parte B se parece mucho a esta pregunta. Tal vez sea más, sea mejor si seguimos con la materia que tenemos pendiente. Entonces, el primer ejemplo, ¿verdad? De una onda sinusoidal que vamos a estudiar es el de la onda sinusoidal que viaja a lo largo de una cuerda. Ustedes pueden hacer, como había hecho en este dibujo, un patrón de onda con una cuerda y que el patrón de onda sea una función sinusoidal. Entonces, cuando nosotros tenemos una onda que viaja por una cuerda, existe una relación muy, muy importante para calcular la rapidez de esa onda. Vamos a poner aquí la rapidez de las ondas sobre una cuerda. Cuando la cuerda se somete a una tensión T y tiene una densidad por unidad de largo, nu, la rapidez de las ondas sobre esa cuerda se pueden calcular como los puntos. Entonces, la rapidez sale con esta fórmula. La rapidez es igual a la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad, donde la densidad es muy importante, se define como la masa que tiene por unidad de largo, no como la masa entre volumen. En el libro viene una demostración de esta fórmula. La demostración es un poco extensa y la verdad es que es un poco, podríamos decir, truculenta. Les aconsejo que se lean esa sección del libro para que entiendan de dónde viene la demostración, ¿verdad? Pero realmente manejar la demostración no es importante para este curso, para lo que queremos evaluar. Entonces, vamos a ver un caso donde es importante conocer esta fórmula para resolver un problema de ondas sobre cuerdas. Vamos a hacer el problema 13.
Ese los mando. Dice, en una cuerda la tensión se establece de acuerdo a la figura que viene a la par, que incluye una polea y un bloque, ¿verdad? La rapidez de la onda observada es de 24 metros por segundo cuando la masa suspendida es de 3 kilogramos. ¿Cuál es la masa por unidad de longitud de la cuerda? ¿Cuál es la rapidez de la onda cuando la masa suspendida es de 2 kilogramos? Es un ejemplo bastante sencillo. Entonces, ahí tenemos una mesa que está sujeta a una pared, ¿verdad? Y hay una polea. La polea, por supuesto, lo que permite es que la dirección de la tensión cambie. Entonces, hay una cuerda que está sujeta por un extremo con la pared, así, ¿verdad? Y luego la misma cuerda pasa por la polea y sostiene una masa M. Ahora, esa masa no se va a caer, ¿verdad? Porque está unida con esta cuerda y la cuerda está sujeta firmemente contra la pared. Pero si yo llego y sacudo ligeramente la cuerda, entonces se va a formar una onda que va a viajar a través de esta cuerda. La onda va a viajar hacia la derecha, digamos. Entonces, resulta ser que la velocidad a la que viaja esa onda depende de la tensión de la cuerda y depende también de la densidad de la cuerda. Ahora, calcular la tensión en esta cuerda es bastante sencillo. Basta con hacer uso de la segunda ley de Newton para este bloque. Este bloque no se cae porque por un lado experimenta su propio peso hacia abajo y por otro lado experimenta la tensión de la cuerda hacia arriba. La tensión T. Entonces ahí ustedes aplican la segunda ley de Newton. Ustedes dicen, sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y, que es 0. Entonces ustedes tienen que la tensión menos el peso es 0 y por supuesto encuentren que la tensión es igual al peso, ¿verdad? O sea, la tensión de esta cuerda es simplemente el peso del bloque que le agregamos. Entonces, para la pregunta A, nos dicen que la rapidez de esta onda es igual a 24 metros entre segundo. Y nos dicen que la masa es de 3 kilogramos. ¿Cómo encontramos entonces la densidad por unidad de longitud? O sea, ¿qué valor tiene mu? Vean entonces que si la tensión es igual al peso, entonces la tensión es igual a mg. Es igual a 3 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. 3 por 9,8 es... ¿cuántos? 29,4 newtons. Así que nosotros aplicamos la fórmula que dice que la rapidez es igual a la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad, pero la utilizamos para despejar la densidad. Entonces tendríamos que la rapidez al cuadrado es igual a la tensión entre la densidad y por lo tanto la densidad es igual a la tensión dividida entre la rapidez al cuadrado. Esto es igual a 29,4 newtons divididos entre 24 metros entre segundo al cuadrado. 29,4 entre 24 al cuadrado es igual a 0,0510, 510, ¿verdad? Pero ¿qué unidades tiene esto?
Bueno, como esto es igual a la densidad lineal, entonces tiene unidades de kilogramo entre metro, ¿verdad? Ojo que puede ser que a primera vista no sea obvio, ¿verdad? Ustedes dividen Newton entre metro al cuadrado, entre segundo al cuadrado, les tienen que dar esto, kilogramo entre metro. Eso quiere decir que cada metro de esa cuerda tiene una masa de 0.0510 kilogramos, ¿verdad? Esa es la densidad lineal de la cuerda. Vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, aquí la densidad la estamos expresando con, con mu, ¿verdad? En vez de con rho. Sí, de hecho recuerden que la letra ρ se utilizaba principalmente para referirse a la densidad volumétrica, o sea, a la masa por unidad de volumen. Esta densidad es la densidad lineal y lo que representa es la masa por unidad de longitud, o sea, por unidad de largo. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Perfecto. La pregunta B es bastante parecida a esta. No la voy a hacer. Si ustedes la quieren hacer, la hacen después. Si no me preguntan o lo consultan luego y lo podemos resolver. Vamos a continuar con la materia porque sí es bastante. Luego vamos a calcular otra rapidez muy importante que es la rapidez transversal de la onda. La rapidez transversal no se debe confundir con la rapidez de la onda. O sea, hay dos cantidades llamadas rapidez, pero una es la rapidez a secas y la otra es la rapidez transversal, VY. Si yo tengo una onda transversal, como la onda que cruza una cuerda, entonces, para dibujar esa onda, yo me imagino, ¿verdad? Yo tengo un pedacito de cuerda que se sacude por el espacio de esta forma. Entonces, la rapidez a secas de la onda es la rapidez con la que se propaga cada una de las crestas o de los valles de esta onda hacia la derecha. Pero la rapidez transversal se refiere a la rapidez con la que cada uno de los elementos de la cuerda suben hacia arriba o hacia abajo. A esa rapidez la llamamos VY, ¿verdad? Vean que la rapidez transversal tiene que ser diferente para cada uno de los puntos de la cuerda, porque cada uno de los puntos de la cuerda se encuentra en una fase distinta de su movimiento armónico con respecto a su centro. Eso quiere decir que la fórmula para calcular la rapidez transversal es derivando con respecto a Y la posición de cada una de las partículas de la cuerda, tomando la X como una constante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo tengo que, por ejemplo, que la función Y es igual a por el seno de kx menos omega t más phi, entonces la rapidez transversal se calcula derivando con respecto al tiempo todo esto de acá, derivando a por el seno de kx menos omega t más phi y tomando x como una constante. Tomar a x como una constante lo que quiere decir es que esta variable x, ¿verdad? Es una cantidad que se puede tomar como una constante a la hora de derivar. Es decir, que x no es a su vez una función del tiempo, ¿verdad? Sino que es constante con respecto al tiempo. La única variable que tiene que interferir en la derivación es esta t. Entonces, esta derivada es igual a por menos omega por el coseno de kx menos omega t más phi, ¿verdad? Saben que aquí lo que hice fue aplicar la regla de la cadena. Por lo tanto, la rapidez transversal
al ser una función de x y una función de t, es entonces una onda por sí misma, ¿verdad? Porque también depende de x y de t de esta forma. De igual manera, uno puede hablar acerca de una aceleración transversal. La aceleración transversal se representa como AY y es igual a la derivada con respecto al tiempo de VY, ¿verdad? Tomando X constante. Entonces, sería agarrar esta función y derivarla otra vez, ¿verdad? Sería entonces, bueno, tomamos la amplitud, cuando yo derivo con respecto al tiempo sale un menos omega t, pues sería por omega al cuadrado, y la derivada del coseno es el menos seno, entonces sería menos seno por kx menos omega t más 1. Entonces, la aceleración transversal es también por sí misma una función que se puede escribir como una onda. Cuando uno analiza esto, se da cuenta que es fácilmente, es posible calcular muy fácilmente cuáles son las velocidades transversales máximas y las aceleraciones transversales máximas. La velocidad transversal máxima es el factor que multiplica al coseno. Entonces, Vy max es A por omega, mientras que la aceleración transversal máxima sería el factor que multiplica el seno. La aceleración, la AY max, sería la amplitud por omega al cuadrado. Vamos a ver. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Todo Creo que bien, todo bien, profe. profe. Ok. Muy bien. Por último, para terminar con el tema de ondas que viajan sobre una cuerda, vamos a ver una fórmula para calcular la potencia con la que se propaga la energía por una onda sobre una cuerda. Miremos la potencia de la onda sobre una cuerda. La derivación de esta fórmula es también un poco intrincada, entonces no la voy a hacer aquí en la clase eh, para no gastar demasiado tiempo en eso, pero les recomiendo que de todas formas revisen el libro en la sección 16.4 para que puedan entender de dónde viene esta fórmula. La potencia de las ondas sobre una cuerda P se calculan con la fórmula de 1/2 por la densidad de la cuerda, por la frecuencia angular al cuadrado, por la amplitud de la onda al cuadrado, por la rapidez de la onda. ¿Okay? Esta fórmula no es obvio, pero esta fórmula se mide en joules entre segundo. Es decir, se mide en watts, ¿verdad? Se mide en watts. Tenemos un ejemplo de esta fórmula, de cómo se puede usar. Ok, vamos a hacer el problema 15. Se los voy a enviar.
El problema 15 se encarga principalmente de describir de qué manera cambia la potencia de una onda cuando variamos algunos de los parámetros de los que depende esta fórmula. La pregunta es entonces, en la parte A, en una cuerda bajo tensión, o sea, como una cuerda que puede transmitir una onda, ¿verdad? Dice, se generan ondas transversales. ¿En qué factor aumenta o disminuye la potencia requerida así a la longitud de onda de la cuerda, pero la longitud de la cuerda se duplica y la frecuencia angular permanece constante? Entonces, dice la longitud, ¿verdad? No la longitud de onda, sino la longitud de la cuerda. La longitud se duplica, pero dice que la frecuencia angular se mantiene constante. Ok. Es de suponer que los demás parámetros de la onda o de la cuerda no van a cambiar. Entonces, si la longitud se duplica, pero la masa de la cuerda permanece constante, entonces, si la densidad de masa es la masa entre el largo de la cuerda, si el largo se duplica, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que mu se divide entre 2, ¿ok? Mu se divide a la mitad. Porque el largo crece y como la densidad es inversamente proporcional al largo de la cuerda, entonces la densidad disminuye a la mitad. Por lo tanto, si la densidad disminuye a la mitad, pero las demás cantidades en esta fórmula permanecen constantes, entonces eso quiere decir que la potencia, que se calcula como 1/2 de mu por omega al cuadrado por la amplitud al cuadrado por la rapidez, también se divide a la mitad. ¿Sí? Porque depende de mu. Tal vez de qué manera depende de la fórmula, ¿verdad? Luego en la pregunta B dice, ¿qué ocurre si la amplitud se duplica? La amplitud se duplica y la frecuencia angular se reduce a la mitad. La amplitud se duplica y la frecuencia angular se reduce a la mitad. Entonces, ven que la fórmula para la potencia es 1/2 de la densidad por omega al cuadrado por la amplitud al cuadrado por v. Si yo agarro esta fórmula, entonces pongo 1/2 por mu. Ahora, la frecuencia angular se reduce a la mitad. Entonces, esta fórmula implicaría que esto que está aquí se convierte en la frecuencia angular dividido entre 2 al cuadrado, ¿verdad? La amplitud se duplica. Entonces, aquí yo tendría que multiplicar la amplitud por 2 y elevar todo el cuadrado por 1. El efecto total que tiene hacer este cambio es que este medio se cancela con este medio. Y por lo tanto, la potencia seguiría siendo la misma. Seguiría siendo 1/2 por mu por omega al cuadrado por la amplitud al cuadrado por 1. Entonces, hacer este cambio
no produce, no produce cambios en la potencia. Entonces, esto es nada más ir viendo, ¿verdad? ¿Qué tipo de efectos tienen hacer esos cambios y aumentar una cantidad o reducirla en el producto de la potencia. ¿Ok? Profe, ¿qué pasó en la parte B? Es que no se me cortó el internet un toque. En la parte B decía que ocurre si la amplitud se duplica y la frecuencia angular se reduce a la mitad al mismo tiempo. Entonces, el efecto que tiene eso sobre la potencia es nulo porque al aumentar, al duplicar la frecuencia angular, se cancela el efecto que tiene multiplicar por 2 la amplitud. O sea, al reducir a la mitad la frecuencia angular, se cancela el efecto que tiene duplicar la amplitud. Eso es lo que ocurre. Ah, bueno, gracias. Ok. Muy bien. Por último, para dejar el tema de ondas en cuerdas claro, recordemos que la rapidez de una onda se relaciona con el número de onda y la frecuencia angular. Si yo tengo una onda sinusoidal, y igual a la amplitud por el seno de kx menos omega t más phi, y yo digo que esta onda es de la forma de f de x menos vt, entonces yo puedo preguntarme qué es exactamente la v, en este caso, ¿verdad? Ahora, ojo, la v no es el omega, como ustedes podrían suponer, porque yo tengo que agarrar el factor que sea de la forma de x menos vt. Lo que yo tendría que hacer acá es sacar a factor común el número de onda, de manera que esto me quede como y igual a la amplitud por el seno de, abro paréntesis grande, k, abro paréntesis, y aquí escribo x menos omega entre k por t, cierro paréntesis, más phi, cierro paréntesis, ¿ok? Ahora, esto sí es de la forma de f de x menos vt, porque este factor que está acá es el x menos el vt. Por lo tanto, v es igual a omega entre k. La rapidez de la onda, v, es igual a omega dividido entre k. Pero, como bien sabemos, omega es igual a 2pi entre el periodo y k es igual a 2pi entre la longitud de onda. Entonces, la rapidez de la onda es también igual a 2pi entre el periodo entre 2pi entre la longitud de onda. Y esto es igual a la longitud de onda entre el periodo. O sea que uno puede relacionar la rapidez de la onda con la longitud de onda y el periodo t. En realidad, esta fórmula tiene bastante sentido si uno lo piensa, porque lo que está diciendo es que la rapidez de la onda se calcula dividiendo la longitud de onda entre el periodo. Recordemos que la longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas, mientras que el periodo es el tiempo que le toma a una cresta avanzar hasta la posición donde se encuentra la siguiente cresta. Entonces, claramente, lo que estamos haciendo es calculando a qué rapidez se mueven las crestas. Es decir, estamos calculando la rapidez de la onda con esta forma. Muy bien.
Ahora, el siguiente tema que entra Profe, una consulta. Esa es la misma velocidad que es la raíz cuadrada de t entre μ. Bueno, es, la misma rapidez. vamos a ver, esta fórmula es muy general. Esta es para cualquier onda. La otra fórmula que teníamos que decía que la rapidez es igual a la raíz cuadrada de t sobre μ. Esta fórmula aplica solamente a cuerdas. Es decir, esa fórmula no aplica a ondas que se desplacen a través de sustancias que no sean cuerdas. Por ejemplo, las ondas del mar tienen una fórmula que no se puede calcular con esa, que tienen, perdón, una velocidad que no se puede calcular con esa fórmula, porque la rapidez de las ondas del mar no tiene sentido calcular con la tensión, ¿verdad? Porque el mar no tiene tensión, lo que tiene son otras propiedades. Entonces, esta fórmula es general para cualquier onda, mientras que esta otra fórmula aplica solo para cuerdas. Ok. Gracias. Muy bien. Ahora, una onda que aparece mucho también en este capítulo es el sonido. Las ondas de sonido. El sonido es una onda. El sonido es la onda que se produce cuando las moléculas de aire oscilan con respecto a su posición. Entonces, uno se puede imaginar que el aire consiste en un montón de cuadrículas que están distanciadas entre sí por el mismo largo. Entonces, si el aire estuviera perfectamente distribuido sobre el espacio, nosotros deberíamos tener una molécula de aire por cada unidad de longitud A, donde A podemos imaginarnos que es la longitud promedio que hay entre cada una de las moléculas de aire adyacente. Obviamente, las moléculas de aire en la vida real no están uniformemente espaciadas, pero es nada más para ayudarnos a entender cuál es la idea. Entonces, aquí debería haber una molécula, aquí debería haber otra, aquí debería haber otra, aquí debería haber otra, aquí debería haber otra y aquí debería haber otra, ¿verdad? Cuando una persona habla, las cuerdas vocales de esa persona agitan las moléculas de aire y producen un patrón de ondas. Lo que esto provoca es que existe una molécula que se queda en el lugar donde estaba al principio, pero la molécula que está a la par se desplaza ligeramente hacia la izquierda. Así. La molécula que está después se desplaza mucho más para la izquierda. La molécula que está después se desplaza un poco menos. Se desplaza, digamos, hasta acá. La siguiente molécula se queda en el lugar donde estaba. Y la siguiente molécula se desplaza un poco hacia la derecha. Si yo continúo dibujando este patrón, entonces, eventualmente, la molécula que está después, que debería estar aquí, digamos, va a terminar moviéndose mucho hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, el sonido constituye una onda longitudinal porque las moléculas de aire se terminan desplazando un poquito en la dirección en la que se propaga la onda de sonido, ¿verdad? Aquí podemos imaginarnos que la onda de sonido se está desplazando hacia la derecha. Hacia aquí va, hacia aquí viaja el sonido. A los pequeños desplazamientos de sonido los llamamos el desplazamiento S. ¿Okay? Cada una de las moléculas tiene un desplazamiento diferente. Por ejemplo, las moléculas que no se mueven del todo tienen un S igual a 0.
Aquí también, ¿verdad? Un S igual a 0. Por lo tanto, el sonido se puede describir matemáticamente usando una función que dependa de la coordenada X y dependa del tiempo. El sonido se define entonces como una función X de t que es igual a un S máximo por el coseno de kx menos omega t. Aquí el S máximo es la amplitud. S máximo sería la amplitud más grande que puede tener una molécula con respecto a su posición de equilibrio. En este caso, el S máximo podría ser, por ejemplo, el desplazamiento de esta molécula, que es la que más se distancia de su punto de equilibrio. Se suele utilizar para el sonido la función coseno en lugar de la función seno, por un motivo de convención, o sea, porque se acostumbra a ponerla como un coseno en lugar de un seno. Realmente, para que esto fuera completamente general, tendría que sumarle a todo esto una constante de fase phi, ¿verdad? Pero en el libro la omiten por simplicidad, pero en general, digamos, en un caso general, nosotros tendríamos que poner una constante de fase phi a esto para que esté completo. Entonces, el sonido es, en otras palabras, una onda de desplazamientos de moléculas. Una onda de desplazamientos de moléculas. Pero el sonido también se puede representar como una onda de cambios de presión en el aire. La presión es, como hemos visto en el tema de fluidos, ¿verdad? La presión está relacionada con la densidad del aire. Ahora, resulta ser que la presión aumenta cuando aumenta la densidad de moléculas de aire en un espacio dado. La presión tiende a ser más grande en los lugares donde los desplazamientos son más pequeños. Así, por ejemplo, la presión que yo mido, por ejemplo, en este cuadrado de acá, la presión es mayor que la presión que yo mido en un cuadrado que yo tome, por ejemplo, acá, porque en este cuadrado de la derecha, las moléculas tienden a estar más cercanas las unas de las otras de lo que están en este otro cuadro. Entonces, una observación de todo esto es que la presión tiende a ser grande cuando los desplazamientos de moléculas tienden a ser pequeños y viceversa. Entonces, resulta ser que existe otra forma de representar las ondas de sonido como una función matemática. Las ondas de sonido se pueden representar como una función delta P de xt, donde esto es igual a un delta P máximo por el seno de kx menos omega t más phi. Cuando las ondas de sonido se representan como cambios de presión, entonces la amplitud es una cantidad que tiene unidades de presión. Vean esto. La amplitud no siempre tiene unidades de distancia, como uno podría creer. Cuando se estudia
al sonido como una variación de la presión del aire, entonces la amplitud tiene unas unidades de presión, porque lo que hacen es estudiar de qué manera va cambiando los cambios de presión a través del espacio. Y una cosa muy interesante de todo esto es que la fórmula para representar las ondas de presión se utilizan con un seno. Mientras que cuando el sonido se estudia como un cambio en el desplazamiento de las moléculas, se utiliza un coseno. Esto no es aleatorio. De hecho, resulta ser que las ondas de sonido, vistas como ondas de desplazamiento, están desfasadas de las ondas de presión por 90 grados. Es por esa razón que a las ondas de sonido como desplazamientos se les pone una función coseno y a las ondas de sonido como presión se les pone una función seno. Porque las funciones seno y coseno en el fondo son la misma cosa, nada más que una está desfasada con respecto a la otra por 90 grados. Entonces, las ondas de presión están desfasadas por 90 grados, pasadas 90 grados con respecto a las ondas de desplazamiento. Por eso es que unas se representan con el seno y las otras se representan con el coseno. Ahora bien, a nosotros nos puede interesar encontrar una fórmula para calcular la velocidad del sonido. Es decir, calcular la velocidad a la que se propagan las ondas de sonido. Realmente, calcular la velocidad del sonido es algo bastante complicado porque depende de muchas propiedades del aire que pueden variar con el tiempo. Depende de la temperatura, depende de la presión y depende de otras cosas. Existe una fórmula empírica para calcular la velocidad del sonido. Fórmula empírica para calcular la velocidad del sonido. Es empírica porque no hay, digamos, un sustento teórico más profundo del simple hecho de que funciona, ¿verdad? La velocidad del sonido se puede calcular con esta fórmula. Es igual a 331 metros entre segundo por la raíz cuadrada de 1 más la temperatura en grados Celsius dividido entre 273. Esto quiere decir entonces que cuando la temperatura es de exactamente 0 grados Celsius, cuando es un día muy frío, entonces la velocidad del sonido va a ser exactamente igual a 331 metros entre segundo. Sin embargo, cuando la temperatura es de 20 grados Celsius, que ya eso es más normal, digamos, todavía es muy frío para aquí en Costa Rica, pero digamos una temperatura más aceptable, entonces la velocidad del sonido va a ser 331 metros entre segundo por la raíz cuadrada de 1 más 20 entre 373. Y eso es un poquito mayor. Eso es igual a Una pregunta. 343 metros entre segundo. ¿Qué pasó? Es que arriba puso entre 273 y abajo entre 373. Cierto, me Eso. equivoqué. Ahí está. Ok, está bien, ok. La velocidad del sonido es una velocidad relativamente muy alta, ¿verdad? Generalmente, las personas
no nos movemos a esas velocidades, pero no es humanamente imposible alcanzar esa velocidad. Hay aviones comerciales, inclusive, que fácilmente viajan más rápido que el sonido. A esos aviones se les llama aviones supersónicos. Inclusive pueden viajar a 2, 3, 4 veces la velocidad del sonido sin ningún problema. No es como, por ejemplo, con la velocidad de la luz, que la velocidad de la luz sí es una velocidad que es humanamente imposible de alcanzar, ¿verdad? La del sonido no. Ok, vamos a ver. Si no hay más dudas, dejémoslo hasta acá y la otra semana seguimos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profe. Todo bien. Bueno.